En este video veremos las técnicas apicocoronales y de doble conicidad para lograr una endodoncia efectiva, pero entonces tenemos que saber el concepto de qué es una endodoncia. Esta tiene como finalidad conocer la esencia biológica de las alteraciones relacionadas a la agresión tanto bacteriana como traumática de la pulpa. Es importante entonces conocer la anatomía dental para poder así elaborar un plan de tratamiento adecuado según el caso. No es lo mismo tratar una pieza dental posterior afectada por caries que una anterior que sufrió una fractura. Vamos a ver todo el proceso en un diente uniradicular, en este caso un segundo premolar, y este por lo general tiene una sola raíz, pero según el estudio de Bertucci y colaboradores en 1984, este es el diente que mayor variación anatómica tiene, por lo que la pulpa se puede disponer de 8 maneras diferentes como lo vemos dibujado aquí. Adicionalmente, su longitud promedio es de aproximadamente 21,5 milímetros. Veremos la realización de las técnicas desde los ojos del odontólogo para entenderlo de la mejor manera. Iniciaremos entonces con el instrumental necesario para una endodoncia. Aquí encontramos entonces unas fresas redondas de diamante carburo número 4, una fresa endoseta y una de pulido, una pieza de alta velocidad, una jeringa monojet con hipoclorito de sodio, unas limas preserie, primera serie y segunda serie de 25 milímetros, un espaciador de conductos Maillefer A25, un mini endoblock y un endoclean de Maillefer, un flameador y un instrumento de Glick, las puntas de papel y las gutaperchas, un eyector de conductos, una loseta de vidrio en donde vamos a realizar la mezcla del óxido de zinc y eugenol y por último unas pinzas algodoneras. El primer paso en la preparación del conducto es la toma de la radiografía inicial. Aquí ubicamos el diente en el centro de la placa, preferiblemente con técnica de paralelismo, y esto nos va a ayudar a determinar la longitud tentativa del conducto. Y con el revelado de la radiografía procedemos a iniciar el tratamiento. Iniciamos entonces la apertura cameral. Aquí el acceso se inicia en la fosa central, paralelo a la cúspide vestibular y palatina, y con ayuda de la fresa redonda de diamante número 4 vamos a retirar la porción del esmalte. Se realiza una cavidad en forma ovalada y seguimos luego en dentina con la misma fresa hasta encontrar el techo pulpar con movimientos de tracción, y con ayuda de una fresa endoseta se elimina el tejido dental del techo pulpar para mejorar el acceso y dar convergencia a las paredes de la cavidad. Teniendo en cuenta que este diente tiene un solo conducto, usamos el espaciador de conductos para palpar algunas irregularidades y posterior a esto irrigamos con hipoclorito de sodio al 5,25%, el cual disuelve el tejido orgánico y ayuda a lubricar el conducto radicular. Con ayuda del eyector de conductos retiramos los excesos y posteriormente con ayuda de una lima Preseri número 15 y el mini endoblock comprobamos la longitud tentativa para poder medir el conducto y también para comprobar la permeabilidad del conducto posteriormente. Pasamos entonces a la radiografía de conductometría, la cual consiste en determinar la longitud precisa entre el CDC del conducto y el punto de referencia. Entonces se toma la radiografía y una vez revelada se verifica la ubicación del instrumento y se hacen los ajustes necesarios. Se considera que debe estar ubicado a 0,5 a 1 milímetro del ápice radiográfico. Se retira la lima del conducto y nuevamente se mide la distancia entre el tope de goma y la punta del instrumento. Esta es la longitud de trabajo definitiva. Se debe anotar en la historia clínica las medidas del conducto y el punto de referencia que nos dio. Iniciamos con la preparación del tercio apical hacia coronal con la técnica de crown down o corona apical, la cual fue presentada por Marshall y Papin en el año 1983. Teniendo en cuenta la conductometría de nuestro conducto, que fue de 23 milímetros, es aquí cuando vamos a calibrar nuestros topes con ayuda del mini endoblock. En esta técnica se inicia la instrumentación desde las fresas número 35 a 19 milímetros, girándola en sentido horario 2 veces. Se repite con una lima de calibre inferior, en este caso una de 30 a 20 milímetros, hasta acercarse al ápice, así como lo veníamos haciendo. De allí seguimos con limas más finas hasta suponer que se ha alcanzado esa constricción apical buscada. Posteriormente se realiza el mismo movimiento con limas de menor calibre hasta que se llega a la longitud de trabajo, y entre lima y lima se va a introducir la lima de patencia, la cual va a conformar ese tope apical y va a llegar hasta la longitud de trabajo acompañada por la irrigación, que es fundamental para evitar el taponamiento de dentina.
Otra técnica apicocoronal que se emplea es la técnica escalonada o también llamada técnica retrógrada, piramidal, telescópica o step back. Esta técnica fue propuesta por Mulani en el año 1968 y los objetivos de esa técnica son el de mantener el diámetro apical de escaso calibre, crear conicidad para limpiar y desinfectar, está indicada para dientes vitales, curvos y rectos, y como contraindicaciones tenemos dientes necróticos o con un absceso periapical agudo. Como ventaja presentan menor posibilidad de escalones y crean un ensanchamiento uniforme, y como desventaja puede presentarse transporte apical así como perforación en las curvaturas. En este video estamos viendo la fase 1 del step back. Aquí se deben llevar todas las limas hasta la longitud de trabajo, desde la lima 15, luego la 20, luego la 25, luego la 30 hasta la 35, intercalando con patencia e irrigando. Seguimos con la fase 2 de Step Back. Aquí se debe instrumentar con mínimo 3 limas más. En el paso anterior vimos que se debe determinar la lima apical principal, la cual es la primera lima que se ajusta al foramen apical, también es la última lima que instrumentará el tercio apical, y por último es la encargada de dar ese diámetro apical, también pues esa retención y la resistencia. Entonces en esta fase 2 se inicia con la lima apical principal y se van a usar mínimo 3 limas, aumentando el diámetro entre sí mientras se intercalan, pero va a ir disminuyendo 1 milímetro por cada lima a utilizar, de tal manera que se recapitule hasta la longitud de trabajo y se irrigue y se usa una lima de patencia. En nuestro caso usamos 3 limas, una de 40 que fue a 22 milímetros, una de 45 que fue a 21 milímetros y una de 50 que fue a 20 milímetros. Posterior a la realización de la preparación del conducto, seguimos con el secado del conducto radicular, el cual se va a llevar a cabo con puntas de papel absorbentes estériles de la siguiente manera. Se va a elegir una punta de papel del diámetro del último instrumento utilizado para ensanchar el conducto, en este caso usamos un número 35, se lo va a introducir hasta el fondo del conducto y se deja unos segundos. Introducimos esos conos de papel con el fin de secar el conducto para lograr tomar una RX de econometría, y el secado del interior de la luz del conducto tiene como finalidad eliminar ese hipoclorito que, pues como es sabido, un líquido no es compresible. Entonces ese espacio que un líquido ocupa en los conductos accesorios y deltas apicales no puede ser ocupado para el cemento sellado, y es por eso que debe secarse. Posterior a esto vamos a ubicar un cono de gutapercha del mismo grosor de la lima apical principal dentro del conducto para poder dirigirnos a radiología con la finalidad de conocer si está o no a nivel de la unión dentino-cemento. Después de confirmar que el cono de gutapercha quedó bien, podemos preparar el cemento a base de zinc y eugenol con el cual vamos a cementar los conos de gutapercha. El siguiente paso es el selle hermético del conducto radicular. Esta es una condición necesaria para asegurar el buen pronóstico del tratamiento y tiene como objetivo evitar el paso de microorganismos y sustancias tóxicas al conducto, así como facilitar la cicatrización y reparación periapical. Este paso se realiza con gutaperchas, las cuales están hechas de caucho y sellan en dirección lateral y apical. Todo esto con la ayuda del óxido de zinc y eugenol. Tomamos una radiografía de penachos para ver si la condensación fue adecuada. Por último, en cuanto a la técnica de obturación, usamos las técnicas de condensación lateral y vertical con la ayuda de espaciadores, flameador y un instrumento de Glick. Estas tienen como propósito la obturación tridimensional del sistema de conductos radiculares empleando conos de gutapercha y un cemento sellador. Finalmente, mediante la radiografía final, evaluamos la obturación, entre eso si está al límite, es decir, a 1 milímetro del lápice radiográfico, que sea homogéneo y que la gutapercha se encuentre a nivel de la unión amelocementaria.